Alemania quiere que la Unión Europea posponga los criterios fijados en los actos delegados para que el hidrógeno renovable pueda producirse a un coste menor. Da la sensación de que esto no lo veremos en el corto plazo, aunque la verdad es que con la renovación de las cúpulas políticas en la Comisión Europea no podemos cerrarnos a nada. Hoy, de todos modos, hablaremos sobre una de las empresas que mejor está sabiendo desenvolverse dentro de esta normativa tan estricta. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno, un espacio de Atlantic, donde te ayudamos a desarrollar proyectos de hidrógeno, de captura de CO2 y de combustibles derivados, prestando servicios de consultoría, ingeniería, preparación de ayudas y formación. ¡Empezamos! Tenemos hoy con nosotros a Jaime Casasus, director de desarrollo de proyectos de Power2X en European Energy y CEO de Among Us. European Energy, además, es una de las empresas que más está apostando por el desarrollo de la molécula del hidrógeno renovable o el metanol en nuestro continente. Jaime, bienvenido al podcast del hidrógeno. Muchas gracias por la invitación. Jaime, bienvenido al podcast del hidrógeno, un placer que nos acompañes. Y lo primero que queremos hacer es que te presentes tanto a ti como a la compañías que representas. Sí, claro. Hola y muchas gracias por la invitación. Un placer. Mi nombre es Jaime Casasus Brivián y, soy español, pero estoy basado en Dinamarca, en Copenhague. A nivel de background, como si dijéramos, soy ingeniero químico que estudié en Barcelona y luego ingeniero de petróleo que estudié aquí en Dinamarca. Tengo dos responsabilidades, como si dijéramos. Una es en European Energy, que soy director de desarrollo de proyectos de Power2X, básicamente hidrógeno, metanol y SAF. Y a nivel de regiones llevo lo que es las Américas, en nuestro caso es Estados Unidos y Brasil, luego Iberia, o sea, España, Portugal y Australia. Y a nivel de Among Us, soy el CEO de Among Us desde el 1 de junio, que es una empresa de biogás, de upgrade de biogás, captura de carbono y donde también hacemos el CO2 licuado. Seguramente estás en ambas empresas, es una de las partes más interesantes de los proyectos de hidrógeno y de todo lo que estamos viendo ahora con la revolución del sector. En European Energy sois la primera empresa con un proyecto de producción de metanol renovable a escala industrial que está a puntito de empezar a funcionar en Europa. Además, es un sector que a las demás empresas les está costando mucho arrancar, les está costando mucho comprometer inversiones. ¿Puedes presentar un poco el proyecto para aquellos que no lo conozcan y también contarnos qué os ha hecho diferenciaros y llegar hasta aquí, estar más avanzados que la competencia? Sí, claro. Básicamente tenemos dos proyectos que están a punto de estar en producción este año. Uno es Caso, que es la primera planta y la más grande de metanol del mundo. Tiene producción unas 32.000 toneladas de metanol por año y un electrolizador de 52 megawatts. Luego tenemos otra que se llama MODE, que es una planta de hidrógeno de 12 megawatts y también estará en producción este año. En los dos tenemos off-takers. En la planta de Caso, la producción de energías renovables nuestra, de la planta solar, que ya está en producción, la planta solar de 300 megawatts, que es la planta solar más grande del norte de Europa que construimos nosotros. Y producimos metanol a través de hidrógeno verde y luego CO2 biogénico que capturamos y licuamos con la tecnología de Among Us y lo transportamos hasta la planta.
Luego, ¿qué es lo que nos diferencia? Bueno, nos diferencia que empezamos en los dos casos con off-takers ya. En caso, tenemos Maersk, el primer barco de metanol del mundo, es el que va, al que vamos a, bueno, al que vamos a proveer el metanol. Luego tenemos a Lego, para los plásticos, y luego Novo Nordisk, que es la empresa, creo que la empresa más grande de Europa en este momento, empresa farmacéutica, donde utilizan el metanol para la parte de las inyecciones de insulina, la parte de plástico. Y luego tenemos una empresa canadiense, Circle K, que hacen un blending para el transporte. Entonces lo que nos diferencia es que tuvimos off-takers y luego casi hicimos una compra de un startup danés que se llama Reintegrate, que tenía la tecnología del loop de metanol, y luego crecimos a través de esa tecnología en un departamento que hoy en día tenemos entre 70 y 90 personas, solo personas, bueno, a nivel técnica, o sea, todo lo que es recursos humanos, finanzas, eso es adicional, o sea, pero lo que es la parte más íntegra de Power2X creció a través de ahí, incluyendo la parte de PC. O sea, hicimos mucho, como se dice, interiorizamiento de Power2X, más que utilizar otras empresas que lo hagan para nosotros. Y lo mismo con Mode, tenemos también off-takers del 60%, 70, 80% de la planta, básicamente. Es básicamente lo que creo que nos diferencia de la competición. Jaime, yo tenía una duda ahora a medida que ibas hablando. Cuando hablas de la tecnología del metanol con Reintegrate, ¿es una tecnología, vamos a decir, incluido tema de catalizadores y demás, o sobre todo lo que es el propio proceso? Es más el proceso en sí aplicado a Power2X, como si dijéramos el catalizador. Utiliza un catalizador, pero o sea, el catalizador no es nuestra tecnología. Vale, vale, entendido. O sea, es conocimiento ingenieril del proceso y de cómo integrarlo todo a la perfección. Exactamente. Vale, vale. Exactamente. Básicamente compramos bueno, la empresa y lo que hemos hecho, como si dijéramos un scale-up del metanol en sí, pero también lo que es muy importante es la integración de toda la cadena de valor. No solo del loop de metanol, sino de todo lo que es la energía renovable y todo lo demás. Claro, y aquí, Jaime, comentas que tenéis energía solar, ¿verdad? Combinado con CO2 licuado que traéis de otro lugar, combinado con este scale-up de la planta de metanol para producir. Recuérdanos qué cantidad de metanol al año tenéis capacidad. 32.000 toneladas, pero podemos ir hasta 45.000 toneladas. Luego os explico la razón, pero como se dice en inglés, el nameplate es 45.000 toneladas, pero básicamente lo que, lo que prometemos a los off-takers a niveles de bancabilidad a los bancos y todo eso es 32.000 toneladas. Pero si la planta, eso asume un 75% de uptime, en el caso de que queramos ir más, aumentarlo, podríamos producir más. Vale, y combinando todos estos pasos o ingredientes para hacer una planta de metanol, que bueno, que todos sabemos lo que cuestan, vosotros habéis sido capaces de ya estar a punto de poner la puesta en marcha. ¿Cuántos años lleváis desarrollando este proyecto? Pues ha sido bastante rápido. Ha sido, bueno, el proyecto de construcción ha sido menos de 2 años. Y todo lo que es crear la organización y todo ha debido ser unos 2 años, 2 años y medio, pero la construcción en sí, menos de 2 años, bastante rápido, diría yo. Normalmente, cuando miras a este tipo de proyectos, desde que haces el FID hasta la primera producción son unos 2 años. Nosotros hemos hecho básicamente todo el desarrollo y llevarlo a producción, pues va a ser todo pues unos 2 años más o menos, incluyendo desarrollo y construcción. Bueno, muy, muy ilustrativo, ¿no? Porque al final yo creo que también todos esos proyectos que están hoy en día esperando el pistoletazo de salida para tomar la decisión final de inversión, pues sí que están siempre hablando de esos 2, 3 años quizás
de ejecución, sobre todo, pues entre terminar la ingeniería de detalle, hacer la construcción. Así que mira, una buena referencia que nos dejas aquí, Jaime. Yo quería preguntarte porque, bueno, claro, a nosotros el proyecto que más nos llama la atención, lógicamente, es el de Caso, pero también el de Mode. Esta semana me he ganado unos buenos likes con el LinkedIn compartiendo esa visita virtual que te estaba comentando ahora. Pero sobre todo, bueno, en el de Mode ya nos comentabas, ¿no? Que estáis muy, muy cerquita de terminar. E incluso el de Caso, en ambos proyectos, ¿en qué fase estáis ahora mismo de la ejecución? ¿Ya pues lanzando las primeras unidades de producción o simplemente poniéndolo en marcha? Cuéntanos un poco cómo están estos proyectos. Sí, pues justo en Mode hemos cargado el primer camión de hidrógeno esta semana. Bueno, en el momento que se publique el podcast ya será público. Y luego en Caso estamos en la parte de comisionamiento o puesta en marcha, ya casi la fase final. Luego hay una especie de, una vez que eso esté completado, ya vamos a la parte de, bueno, ponerlo más en producción, y hay una especie de ramp up para tener producción, y luego ya pues capacidad total de la planta. Estamos también acabando la parte logística junto con nuestras empresas, los off-takers, que es una parte relativamente importante también. Cuando tienes un off-take y tienes o sea, tienes una planta de producción, tienes 4 off-takers en una industria nueva, pues quizás no todos tienen el mismo... el mismo... No todos cogen el metanol al mismo momento, Ya, entonces hay una parte de planteamiento de planificación bastante compleja detrás. Ahí es donde estamos. O sea, estamos ya casi ya. ajustándolo todo ahí. Yo quería volver ahora a lo que has comentado, ¿no? Del caso bueno, de Caso. No quiero aquí repetirme, pero bueno, tú vienes además del sector oil and gas y por lo tanto para ti quizás esto sea mucho más familiar, ¿no? Pero en esa ejecución que comentas ahora que ya estáis con el commissioning, eh, una vez que se comienza la construcción y vamos a decir ya cuando estamos acercándonos a poner la última tuerca, ¿cómo es ese ramp up? Es decir, ¿cómo es esa fase en la cual en una planta, en una fábrica industrial, en una planta industrial química, como es este caso, eh, cómo empezáis a operar, ajustar y demás? ¿Por qué fases pasa un proyecto de este tipo? Que seguro, y aquí corrígeme si me equivoco, comparte un montón de similitudes con el caso Oil and Gas. Sí, bueno, primero tienes lo que es tienes que hacer la parte mecánica, luego se llama lo que es el comisionamiento frío, que básicamente poner que estén bien todos los componentes. Luego tienes la parte ya de comisionamiento caliente, que se dice, y luego tienes la parte de energía, poner energía en el sistema, y luego básicamente conectas la planta y empiezas a mirar que todos los componentes estén bien, tener ya la producción de hidrógeno, y luego ya una vez que eso funcione ya va a la parte del metanol y del CO2. Básicamente son los pasos. Tenemos almacenamiento de CO2 de 3 días, o sea, parte de la planificación es traer el CO2 y tenerlo almacenado antes de empezar la producción, para que podamos poner tanto hidrógeno y CO2 en producción, o sea, a través del loop de metanol al mismo tiempo, básicamente. Claro. Luego también hablar con el operador de la red, porque, bueno, 300 megawatts de producción no es pequeño, entonces pues hay un trabajo muy, muy codo a codo con el operador de la red, básicamente. No podemos hacerlo sin avisarles, o sea, hay una colaboración bastante importante también. Qué bueno. Y todas estas fases que nos comentabas, son esos 6 meses más o menos que ahora dices que de los 2 años que comentabas hasta los 2 años y medio, son estas fases que nos has ido citando ahora las que puede llevar el poner en marcha, vamos a decir, ya para el commissioning date, vamos a decir. Sí, a ver, 6 meses no te puedo dar una fecha exacta porque no lo hemos hecho nunca. Pero básicamente a nivel de off-takers y tal, hay una planificación y hay
plan detrás, como si dijéramos, con el que tenemos que trabajar luego si vamos antes o después. O sea, si podemos acelerarlo, evidentemente lo aceleraremos, pero normalmente de manera conservativa se dice esos 3 a 6 meses, básicamente. No es de un día para otro, eso seguro. Claro, es que eso además, bueno, ya no quiero ni preguntarlo, ¿no? Pero entiendo que reflejar todo esto en contratos tiene, vamos, una complejidad enorme. Yo, bueno, sabes que Javi y yo hacemos mucho tema de due diligence y demás, y eso es algo que muchas veces lo vemos, de esto que te dicen, oye, pues tengo la fecha de puesta en marcha programada, pero luego tengo un last stop, fecha, ya no me sale ni en español cómo se diría, pero que al final estas cosas que se hacen por primera vez tienes que mantener un montón de salvaguardas, porque al final te pueden comer, ¿no? Si te retrasas. Y un poco por ahí va Jaime, la siguiente pregunta. Vosotros habéis sido muy valientes porque al final como que todo el mundo está esperando a que se cierre todo, a tener madurez y demás, y vosotros ahora mismo ya estáis en una posición de liderazgo. Y eso os ha permitido también tener aprendizajes que seguro que ni siquiera os imaginabais que ibais a tener antes de empezar con estos diseños y con estos desarrollos. Yo lo que te quería preguntar es, hasta el punto que puedas compartir algo, si nos puedes dejar por aquí alguna perlita también de este trabajo que ya lleváis hecho. Sí, no, la mejor manera de explicarlo de manera visual, como si dijéramos, es que hemos sido el adolescente ¿sabes? Del grupo, ¿no? El que hace lo que todo el mundo quiere hacer, pero que nadie se atreve a hacer. Creo que ha sido un poco, en resumen, lo que el viaje de European Energy y Among Us, en cierto sentido, en esto, ¿no? Lo que hemos aprendido es un montón de cosas. O sea, desde que quizás 2 trenes no tiene sentido, y luego os explico un poco por qué acabamos con 2 trenes y no con uno, con cosas quizás que eran más importantes de lo que pensábamos a nivel de todo lo que es la parte logística del metanol. Y una de las cosas que sí que hemos aprendido o confirmado es que si esta industria de Power to X, si la miras, si la coges desde un ángulo transaccional muy, ¿sabes? Muy de contrato antiguo y también con lo que es la mentalidad antigua de decir, bueno, esto es un contrato, hay que seguir línea por línea y tal. O sea, no es que nos han de decidir los contratos, pero cuando incluso se está negociando, uno ha de ser flexible, ha de ser más como un poco de colaboración, ¿no? Que es un poco abstracto pensar en colaboraciones con un off-taker, pero la verdad es una de las claves creo yo, de éxito con Maersk, por ejemplo. O sea, yo trabajé para Maersk, tengo, o sea, recuerdos muy, muy positivos, pero como empresa realmente han sido muy, muy, una manera muy buena de colaborar, y con, Lego y Novo Nordisk también. O sea, es un poco colaboración. Luego también una de las cosas que hemos aprendido es toda la cadena de valor. O sea, todo lo que está en papel y PowerPoint, luego en la realidad, qué es lo que es real y lo que no es real. Ha habido algunas sorpresas, por ejemplo, electrolizadores es un claro ejemplo. Y luego, pues, varias cosas también. Y luego cosas que aprenderemos en la parte de cuando lo pongamos en operación también. Luego otra cosa es que lo que es muy, muy importante, como si dijéramos, no es solo el desarrollo y la ejecución del proyecto, es la integración de toda la cadena de valor. O sea, eso es súper, súper importante para los proyectos de Power2X. Has de tener el control de la producción de energía, porque es el 60-70% del coste final, ya sea del hidrógeno o del metanol. Entonces, pensar que tienes un PPA y que ya está, no creemos que es la estrategia correcta, y es una de las cosas que hemos confirmado con nuestro approach al proyecto. Desde luego, o sea, nosotros siempre lo decimos, las empresas que tenéis el privilegio y la capacidad y el buen hacer, ¿no? de adelantaros a los competidores, hacer proyectos y aprender de los mismos, es que tenéis una ventaja brutal respecto al resto de los mortales. Y de hecho, en relación a esto, te vamos a preguntar también por otro proyecto muy similar que recientemente hemos oído que se cancelaba en los países del norte de Europa. Supongo que sabes a cuál nos referimos.
¿Qué os diferencia de este proyecto y cómo explicarías que este proyecto se cae pero el vuestro sigue? Sí, sí, evidentemente sé del proyecto que me habláis, pero no voy a decir el nombre, pero varias razones creemos. Una de ellas es que, bueno, nosotros, como he dicho, ¿no? Con la analogía del adolescente, pues nos metimos en esto y realmente centrados en esto a nivel de hacer todo, como se dice en inglés, insourcing, ¿no? O sea, todo lo que es la parte de ingeniería, del diseño, de tecnología, luego de construcción, comisionamiento y luego de operaciones, es todo nuestro, como si dijéramos, o sea, es todo nuestra tecnología. Hay momentos en la planta de construcción que llegamos a tener 230 personas. Entonces, y todo esto lo manejábamos nosotros, ¿no? Entonces, todo es mucho, como se dice en inglés, el in-source. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, que muchos de los riesgos están con nosotros y no con una empresa de ingeniería donde, bueno, esto es nueva tecnología, como si dijéramos, entonces si vas de una manera de hacer turnkey o algo llave en mano que se llama en español o algo parecido, bueno, hay mucho riesgo y más porque es nueva tecnología, entonces, bueno, el riesgo tiene un coste que normalmente se traslada en millones de euros, ¿no? Eso es una de las diferencias que nosotros ese riesgo lo hemos interiorizado. Luego, otra cosa es la cadena de valor. También, bueno, ya lo he dicho antes, de tener todo de manera muy, muy integrada, es decir, toda la parte de desarrollo es nuestro, de la parte de generación de electricidad. Y luego los off-takers también. Off-takers, nosotros empezamos ya o sea, ya bastante avanzados con off-takers al mismo tiempo que estábamos, o casi al principio de tener la planta y luego ya eso atrajo más off-takers. Es una de las diferencias o de las mayores diferencias que digamos estos tres puntos, creo Pero yo. creo, Jaime, perdona por interrumpir, pero que el haber sido los primeros también os dio lugar, por ejemplo, a crecer de la mano de esos off-takers, ¿no? Porque hoy en día vas a hablar con un off-taker y lo que te pide ya es un proyecto bastante maduro y dice, mira, si me das un proyecto que ya esté avanzado, que tenga sus permisos o que tenga mucho sentido, empiezo a verlo. Si no, ya no pierden el tiempo, ¿no? Pero hace unos años eso cambiaba un poco, era ligeramente diferente. O sea, el ser los primeros ahí también os abrió muchas puertas. Sí, y luego también la bancabilidad, ¿no? Porque, por ejemplo, el bancabilidad en esta tecnología nueva depende del, bueno, lo que es el feedstock, ¿no? Que en este caso es el CO2, el hidrógeno. Entonces, si controlas esos dos y ya lo tienes asegurado, te da bancabilidad. Luego, el segundo componente de la bancabilidad es la tecnología. Y luego el tercero es el off-take, ¿no? Y en nuestro caso teníamos o sea, lo que es el input y el output, o sea, el feedstock de hidrógeno, porque era nuestra planta que ya está en construcción de solar, o sea, ya está en operación, perdón. Y luego el electrolizador elegimos Siemens, que es una empresa que varios de nosotros hemos utilizado en otro tipo de industrias. Y es 50 megawatts y cuando lo compramos creo que fue la compra más grande que tuvieron de ese tamaño, o sea, fue la primera. Pero bueno, es una empresa muy, muy segura. Y luego tienes el off-take también. Luego, a nivel de futuro, todo lo que hemos hecho bien lo guardamos y luego todos los errores que hemos hecho, pues eso son lecciones aprendidas que va a influenciar directamente a la próxima planta y que va a incrementar la bancabilidad de la próxima planta. Vale, vale. Pues de eso también un poco queremos hablar ahora, del aspecto técnico, de los componentes, de cómo funciona la operación. Y ya lo has dicho, habéis elegido a Siemens para los electrolizadores. Te queríamos preguntar por qué valoráis más a la hora de seleccionar estos proveedores, tanto para tecnologías de electrólisis como para metanol, que bueno, ya os he explicado que contabais con una empresa, digamos, de la casa. ¿Qué es lo que más valoráis? ¿Experiencia, madurez, precio de los equipos, mantenimiento? Sí, básicamente lo que valoramos era, bueno, un valor relativamente
seguro. Eso para la primera planta, como si dijéramos. O sea, elegimos un PEM en ese caso y valoramos lo que es no solo la calidad de la marca, pero también el servicio postventas, que como he dicho, conocíamos de otras industrias. En nuestro modelo tenemos algunas premisas, como si dijéramos, de cómo vamos a operar el electrolizador. Entonces, el electrolizador no es algo que vamos a operar de manera constante, lo vamos a variar bastante. Es la parte de integración con la generación de electricidad y con la red hay una interacción bastante dinámica e interesante. Entonces, eso depende de un electrolizador que sea muy reliable, se dice en inglés, muy, como si dijéramos, bueno, con el que puedas confiar, ¿no? Fiable. Sí, y luego quizás lo que no es tan de dominio público, pero en MODE, en la planta de hidrógeno, es 12 megawatts y de hecho tenemos 3 electrolizadores. Vamos a tener 3 que van a ser distintos. Van a ser distintos a nivel de marca, van a ser distintos de tipo de electrolizador. Y la razón que lo hacemos es un poco, o sea, aunque tenemos un contrato, nos vamos a asegurar que evidentemente, o sea, producimos lo que tenemos que producir, pero va a haber un elemento de experimentación a nivel de los distintos tipos de electrolizadores, las distintas marcas, proveedores y orígenes de los electrolizadores, cómo se comportan. Porque el precio o el coste va a ser distinto de los 3, el tipo va a ser distinto y queremos realmente aprender de esa experiencia. Con lo cual, digamos, en 6 meses o un año tendremos experiencia con 4 marcas de electrolizador, 4 tipos de electrolizador a nivel de pues lo que es la manutención y luego si se comportan como dice el manual que se tienen que comportar, etcétera. Entonces eso nos va a dar información bastante relevante para la próxima planta. Pero aquí, Jaime, en MODE o MADE, no sé la verdad cómo, cómo pronunciarlo bien. Aquí de momento solo tenéis uno, ¿verdad? Es el de Stiedel. De Stitstal, sí, que es una empresa danesa. Solo tenemos uno y estamos en el punto de decisión final de otros 2 Vale, electrolizadores. vale. No puedo Vale, vale, compartir el vale. nombre. Vale, vale, vale. De ese son que 3,6 megavatios, ¿verdad? El que hay Sí, ahora, digo. sí, serán 12 en total, sí. Ajá. Y has comentado que, bueno, Siemens, tecnología que tiene, pero has comentado que en la otra planta 3 fabricantes distintos vais a tener, 3 tecnologías diferentes. ¿Tecnologías te refieres dentro de alcalino y PEM o los 3 Sí. PEM? No, distinto. Una de las cosas que, por ejemplo, tenemos en caso quizás es que es PEM y bueno, como bien sabéis, pues sale a baja presión, luego lo tenemos que presurizar, ¿no? Bueno, nos estamos preguntando, ¿es necesario o no es necesario? Entonces, por ahí van los tiros a nivel de probar otro tipo de electrolizadores que quizás te corta ese paso. No quiero decir que es como lo vamos a hacer, pero es información que queremos verificar a nivel de, para la próxima planta, necesitamos ese paso, sí o no, y si no necesitamos, qué es lo que implica en el resto del proceso. Tenemos el lujo de tener un equipo de tecnología con mucha experiencia y donde podemos, ya tenemos hecho el diseño básico de la próxima planta de metanol para distintos escenarios, básicamente. Ahora lo tenemos básicamente que confirmar con la operación de las dos plantas que están a punto de ponerse en operación. Qué bueno. Y bueno, ya hablando también un poco sobre el tipo de electrolizador y demás, vosotros, por ejemplo, en el caso de Siemens habéis ido a la PEM, que además es curioso el electrolizador de Siemens, ¿no? Porque es PEM de baja presión, vamos a decir. Pero una cosa que sí que interesa mucho saber también es que cuando hablamos de vincular el hidrógeno a otro tipo de plantas, también empieza a interesar mucho las propiedades, ¿no? de ese Ujú. hidrógeno. En este caso, ¿genera hidrógeno con la pureza necesaria para introducir a la planta de metanol? ¿O hay que hacer tratamientos previos, tipo de oxos, secadores y demás? Sí, normalmente hay dos pasos que se tendría que hacer, que es el dioxo y luego también, como dices, quitar el agua. En nuestro caso, el loop de metanol puede, bueno, puede aceptar agua también, entonces solo necesitamos el paso de dioxo.
y luego el agua ya, o sea, lo aceptamos en el metanol, o sea, es un paso que no tenemos que hacer, pero básicamente esos dos son los pasos. El dióxido, aún así sí que es necesario, Jaime, Sí, incluso trabajando con PEM sí que es necesario sí, sí, meter el dióxido. sí, sí, sí. Donde es más interesante es en la parte de CO2, es más compleja, porque el CO2 de origen biogénico tiene que ser de una calidad casi de alimentaria, ¿no? Eso lo conseguimos con nuestro diseño y la planta de purificación y licuación de Amon Gas. Y la razón es porque si el CO2 no tiene la pureza a nivel de concentración de CO2, pero también de sulfuro y siloxenos, etcétera, etcétera, lo que pasa es que envenena el catalizador y bueno, no es que lo matas, pero simplemente se tiene que reemplazar más a menudo y también necesitas más hidrógeno, con lo cual es muy importante que el CO2 sea de calidad de alimentación o e-fuels. No quiere decir que el CO2 sea, o sea, que no puedes vender ese CO2 para la industria alimentaria porque necesitas la trazabilidad y la certificación, o sea, que es una curiosidad cuando hablamos y negociamos con los emisores de CO2, o sea, no son 300 euros por tonelada, que a lo que nos estamos refiriendo que podría ser el CO2 para alimentación, pero la pureza en sí ha de ser muy, muy alta. Eso es muy Sí, no. importante. Eso es tremendamente, tremendamente sensible. Y cuando hablas también de comprar a terceros, otra cosa que también vemos que mucha gente se olvida es que la huella de carbono del CO2 también importa. Que no puede, no solo tenemos que preocuparnos de que el hidrógeno sea renovable y bajo en emisiones. Pues ya saltando también a la siguiente pregunta, Jaime. Sí, Espera, efectivamente. si puedo comentar, sí, en función de cómo, es buena pregunta, lo digo porque em, en la industria del, bueno, CO2 de origen biogénico hay, bueno, entre cuatro y seis arquetipos, como si dijéramos, ¿no? O sea, hay variedades, ¿no? Ya sea biogás, ya sea papel, ya sea biomasa, ya sea caña de azúcar o etanol, o incluso vertederos, ¿no? O sea, nosotros, bueno, os explico luego si hablamos de proyectos del futuro que tratamos con biogás y con vertederos en Estados Unidos. Pero lo que es muy importante, sobre todo en vertederos y en biogás tradicional, como hay aquí en Dinamarca, Alemania o dentro de poco en España, es que el sistema de aminas te purifica mucho el CO2 y el biometano. Es decir, no deja ninguna emisión de biometano. Eh, Contrario de membranas o PSA, que son otros sistemas que separan el biometano del CO2 biogénico. Si lo haces por otras tecnologías, pues tienes que o quemar el biometano que pasa en el CO2 por un thermal oxidizer, que se dice, porque no puedes emitir metano a la atmósfera. Con aminas no lo tienes que hacer. O sea, es algo a tener en cuenta si el CO2 viene de origen biogénico, ya sea de una planta de biogás o de vertedero. Aunque vertedero, aminas no aplica. O sea, hay otro paso después de separar el CO2 en vertederos que estamos haciendo también en Estados Unidos para Power2X. Otro paso que es sobre todo purificar ese gas de componentes tipo sulfuros y demás, o no tiene nada que ver. No, es porque tienen no, sulfuros y todo lo eliminan, pero en vertederos tienes lo que se llama methane slippage a través de Ah, membranas. vale. Sí, no puedes utilizar aminas porque hay nitrógeno, hay otros componentes que aminas no pueden eliminar. Vale, vale, vale. Perfecto. Pues, Jaime, muy interesante, la verdad. Cuando sea así, interrúmpeme siempre que Sí, quieras. perdón. No, no, no. Sí, aquí venimos a eso, a hablar nosotros lo menos posible. Eh, entonces, ya yendo a la siguiente pregunta también, y ya lo has ido dejando caer un poco, ¿no? O sea, al final nosotros cuando hablamos de una planta de metanol renovable, pues intrínsecamente viene ligada a la palabra intermitencia y tenemos bastantes estrategias, ¿no? Para afrontar esta intermitencia, desde coger energía de red cuando se pueda o hasta donde se pueda, hasta almacenar hidrógeno y CO2, almacenar metanol crudo o incluso jugar con la propia el operational range de la planta de metanol, ¿no? Ujú.
¿Vosotros qué tenéis pensado? ¿Cómo planteáis vencer este desafío? Sí, no, es buena pregunta y es otra de las, quizás de las cosas que hemos aprendido mucho con Caso, pero también cuando miramos al resto de proyectos en distintos países, ¿no? Realmente depende de varios factores. O sea, no, hay una, como si dijéramos, un error que quizás se hace, que es decir, bueno, voy a desarrollar Power2X de la misma manera en cualquier país. Absolutamente no, porque depende de muchas cosas. Depende de lo que es la red, la intensidad de carbono de la red, las condiciones de la red, es decir, puedes vender, puedes comprar, y luego también de la regulación a la que quieras seguir, o sea, quieres seguir a red free o no, etcétera, etcétera. Entonces aquí en Dinamarca la red, si no lo es ya, está a punto de ser más de 90% renovable, lo que quiere decir que tienes más flexibilidad a nivel de red free, puedes comprar como Brasil, como Suecia, como Noruega, pero luego hay otros países, o sea, como Australia, Estados Unidos, incluso España, que la intensidad de carbono es mayor, entonces has de hacer un diseño un poco más avanzado y más complejo, quizás más intermitente y donde necesitas almacenamiento, ya sea de baterías, ya sea de hidrógeno o de metanol. La manera que lo estructuramos en Caso básicamente es, como he dicho, habrá momentos que vamos a 20% de producción porque vendemos a la red, porque el precio de la electricidad es alto, entonces vendemos, y hay momentos en que luego pues que podemos comprar si la electricidad es muy bajo. Eso y tenemos un PPA como si dijéramos de hedge, ¿no? Eso lo que nos permite es optimizar el precio de producción del metanol y en este caso no tenemos problemas de regulación porque, bueno, como he dicho, la red es más de 90%, etcétera, etcétera. Entonces el metanol que producimos en Dinamarca es menos de 5 gramos de CO2 por megajoule. Joder. Si queremos hacer lo mismo en otros países que tienen características distintas, entonces tienes que diseñarlo de manera distinta y tener más intermitencia, más almacenamiento, etcétera, etcétera. Almacenar hidrógeno lo vemos difícil. Baterías lo vemos más factible, creo yo. Ostras, pues Pero vamos, sí. me gusta escuchar ese número, porque además es importante que ese valor, ¿no? La huella de carbono de tu combustible, después también tiene un reflejo en el precio final al que tú se lo puedes vender al off-taker. Sí, sí, sí. Y luego una cosa quizás, el remarcar que, bueno, el electrolizador puede ir a un porcentaje bajo, pero bueno, bueno, me voy a referir con la parte mecánica, ¿no? En sí, pero la parte química, que es el loop de metanol, o sea, cualquier persona que tenga experiencia en el mundo químico sabe que, bueno, quizás coge minutos cerrar la planta, pero luego coge horas o más tiempo volverla a ponerla en producción. Entonces, lo que tenemos es como un buffer que nos permite nunca ir a producción baja. Tenemos algo intermitente que nos permite tener la planta relativamente en producción constante. Sobre todo, tratando de mantener lo máximo constante con una destilación, ¿no? Exactamente, sí. Pues yo lo que tenía apuntado, que lo has mencionado antes, y también creemos que es importante comentar, una de las lecciones aprendidas era lo de los trenes de producción. Sí. Que decías bueno, que habíais puesto dos, pero que habéis aprendido que a lo mejor era mejor haber puesto uno. ¿Por qué este cambio de enfoque? ¿Consideráis que es mejor economía de escala y tener uno más grande y no merece la pena tener dos y minimizar riesgos? ¿Cuál es la razón? Sí, es un poco una curiosidad porque acabamos con dos y acabamos con dos porque empezamos con uno o dos off-takers y ya estábamos bastante avanzados y luego tuvimos los otros dos que nos vinieron y como estábamos tan avanzados, pues eh, no hubiera sido, como si dijéramos, eficiente a nivel de capital volver atrás y empezar de cero y tirar, como si dijéramos, todos los equipos y tal. Entonces lo que hicimos es, bueno, continuar con un tren y construir otro tren paralelo al lado. Luego, si tú miras lo que es la industria marítima o la industria química, la,
la calidad del metanol es distinta y es un poco como lo enfocamos aquí en Caso, pero no es tan distinta que merece 2 trenes en el futuro. Creo que con nuestro diseño para la próxima planta es un tren solo por economías de escala. Lo que es la parte del loop de metanol es relativamente fácil de hacer un scale-up. O sea, has de pensar que las plantas de metanol hoy en día están en el 1.000.000 o así de toneladas por día. Nosotros estos son 30.000 y la próxima será 100.000. O sea, es un factor de 3. Y luego el electrolizador será un factor de 3. Es una de las lecciones aprendidas pero que fue un poco de rebote, ¿no? Tener 2 trenes, ahora tendremos un tren solo. Vale. Y respecto a esto, al final ha sido un poco más bien como escalar la planta, ¿no? Era más pequeña, os pidieron más capacidad y la hiciste más grande para ahorrar, bueno, para no desperdiciar el trabajo realizado, ¿verdad? Exactamente. ¿Y el tamaño de la planta se ha fijado respecto al CO2 que teníais disponible, respecto al off-taker, o por qué ese tamaño de planta? ¿El de Caso o el próximo? El de Caso, sobre todo lo digo porque el CO2, si lo traéis, has Sí. comentado en camión, ¿no? Al final traerlo en camión es más caro, pero te da la flexibilidad de poder traerlo de más fuentes, ¿no? Sí, fue una combinación del CO. Bueno, en Dinamarca hay mucha industria de biogás y las plantas de Dinamarca son de las más grandes del mundo a nivel de biogás. Es la concentración de granjas y etcétera, comparado y regulación. Algunos países te limitan, por ejemplo, Francia, cuánto feedstock puedes coger de un mismo sitio, etcétera, etcétera. Pero Dinamarca tiene unas plantas muy grandes, con lo cual el CO2 quizás no es un problema tan grande, pero fue más los off-takers al final donde acabamos que dicta un poco del tamaño de la planta de Caso. Y luego la energía renovable. Uno no ha de olvidarse ni de la energía renovable ni de la madurez de la industria de electrolizadores. Eso es muy importante. Prometer un electrolizador de más de 150 200 megawatts, un poco al límite de la manera que lo vemos nosotros, y conocemos bastante bien la cadena de valor de electrolizadores. ¿Te refieres al límite en cuanto a la capacidad de integración o a la capacidad del fabricante de proveerlo? Capacidad del fabricante, lo que es el TRL, que se dice, el Technical Limit, o sea, Sí, la madurez de la tecnología, y luego la bancabilidad. Porque si hoy en día vamos a un banco y decimos que hacemos otra planta de 50 megawatts, o sea, o 150, ya es 3 veces más, pero si vamos y decimos 500 megawatts, pues los bancos nos van a decir, bueno, ¿y cómo? Enséñame qué fabricante de electrolizadores te lo van a hacer, cuáles son su experiencia, etcétera, etcétera. O sea, lo vemos un poco paso a paso. ya. Es como si dijéramos, hemos ido a la Luna y ahora vamos a ir a Marte, pero si vas directamente a Marte o más lejos, pues es un paso bastante grande. Y a nivel de bancos, pues son bastante conservadores. Normal, al final es su dinero. Que a nosotros nos parece todo muy, muy bonito, pero si hay que poner el dinero, pues siempre da un poco más de miedo. Y nada, yo también, Jaime, con respecto a las propias tecnologías, ¿no? que vosotros tenéis pensado implantar, bueno, desde la visita que se puede hacer desde vuestra página web, que está muy interesante, porque además tenéis tanto la visita virtual como las fotos de la planta de metanol. Yo quería preguntaros por una cosa que, bueno, en muchos casos también está empezando a levantar bastante discordia, que es el tema de la refrigeración, porque al final, bueno, lógicamente lo más competitivo es refrigerar por agua, pero también es lo que más agua consume, levantando toda esta contestación social que estamos viendo. Y quería preguntarte, ya que vosotros además estáis en un país donde la refrigeración, pues quizás incluso por aire, vamos a decir, pueda ser un poco más sencilla, ¿vosotros qué tenéis pensado hacer para disipar ese calor? Bueno, hay 2 cosas, el tema del agua y del calor, ¿no? O sea, una cosa que me he olvidado de comentar es que
el producto principal, o sea, es hidrógeno y oxígeno, como si dijéramos. El oxígeno estamos mirando cómo se puede vender. Es difícil por el tema del transporte, pero bueno, hay industrias que en función de donde esté la planta de Power-to-X lo podríamos vender. Y luego el exceso de calor, bueno, Dinamarca hace frío, lo que hacemos es lo vendemos a la municipalidad. Aquí en lo que es Dinamarca, mucho del calor se genera por biomasa, con district heating, o sea, y básicamente el exceso de calor que tenemos lo vendemos como calor renovable. A nivel de agua, o sea, básicamente el tipo de agua que necesitas para Power-to-X puede ser casi cualquiera, cualquier tipo de agua. Luego, lo tienes que limpiar, pero hay tecnología hoy en día que puedes utilizar para limpiar el agua, y luego es un tema de CAPEX, de inversión, ¿no? Como más sucia esté, pues más tienes que invertir, pero... Yo preguntaba, perdóname, Jaime, preguntaba sobre todo por la tecnología de refrigeración, si es por agua, diabáticos, con spray o simplemente aeros, vamos a decir, ¿no? Es aeros, sí, Aeros. sí, es air cooling, sí, sí. Pero quizás un punto importante el del agua, porque, por ejemplo, en España, bueno, tienes el sur de España, o nosotros estamos en Texas también, o Australia, son países que tienen quizás sequías. Hay un 40% del agua que se rechaza. Entonces estamos mirando cómo se puede volver a reutilizar ese agua. O sea, no simplemente es agua malgastada, sino que estamos mirando cómo se puede reutilizar el agua, con lo cual el consumo de agua sería menor. Ajá, Quería claro. Bueno, comentar incluso eso. supongo que en los proyectos de metanol, si allí también los estáis haciendo de metanol, incluso el agua recuperada, ¿no? De la Exactamente. torre y demás, pues también lo Sí, estáis integrando. Claro, es que eso al final, bueno, da pie a mejoras medioambientales en los proyectos. Quiero decir que no todo sea insumo, sino que también esos propios efluentes se puedan aprovechar. Y otro punto importante, y yo lo estoy repitiendo mucho, pero es que creo que tiene muchísimas ventajas, es que ese aprovechamiento del calor y ese aprovechamiento del oxígeno que pretendéis hacer también os ayuda a bajar más vuestra propia huella de carbono del combustible, porque al final, digamos que las emisiones generadas se dividen entre más productos finales, ¿no? Entonces, claro, eso no dejan de ser upsides que ya se valorarán, pero que están ahí. sí, exactamente. O sea, básicamente miramos cómo todo lo que es los productos principales, pero también los byproducts, cómo los podemos vender. Luego, vender exceso de calor en Texas a una municipalidad no funciona, pero hay industrias, en función de dónde estés, que quizás necesitan, ¿sabes? Ya. Cierta temperatura, y que lo puedes vender con una Yo bomba de creo, yo transportarlo. creo que ahí podrá estar difícil, ¿no? Quiero decir, es Sí, como en España. En España al final comercializar el calor, difícil. exactamente. Pues Jaime, yo tengo la última pregunta apuntada y seguramente la más difícil de contestar. A ver si puedes darnos una respuesta, y es en cuanto a costes. ¿Qué nos puedes contar de costes? Si es que nos puedes contar algo. Sí, a ver, no te voy a dar el número exacto, pero y esto lo publicamos hace unas par de meses. Creo que tuvimos periodistas, de hecho españoles y portugueses y alemanes, que vinieron a visitar Caso. Lo podéis mirar en internet. Incluso hicieron algún reportaje. El coste en sí, o sea, de la planta de Caso, sí que lo más o menos lo sé. No lo puedo compartir al detalle, pero para una planta de 100.000 toneladas de metanol, pues uno podría hablar de unos, incluyendo la parte de energía renovable, o sea, construir esa parte también, junto con la parte de Power-to-X, estás hablando de 700, 800 millones de euros, más o menos, entre 700, 900. Entonces, o si quitas la parte de energía renovable, bueno, eso va a pasar a OPEX, porque vas a comprar un PPA que no va a ser tan competitivo como si lo hubieras producido tú, la parte de electricidad. O sea, y luego también quizás la pregunta obvia es ¿por qué Caso son 30.000 toneladas y luego las siguientes plantas son 100.000 toneladas? Bueno, porque ya estamos hablando de inversiones que ya son bastante, bastante serias, donde si uno pone 30% de equity, de capital, y el 70% es de deuda, pues ya es un tamaño que se acerca a un buen tamaño ya, básicamente.
Luego, en el futuro, la tecnología de electrolizadores es donde esperamos que se mejore más a nivel de competitividad, de costes, pero bueno, es un poco circular, ¿no? Necesitas proyectos para que se coja la experiencia y que las empresas de electrolizadores pues mejoren su competitividad también. Y más allá de la inversión que has hablado de 700-800 millones de euros, para una planta de 100.000 toneladas, que es mucho dinero, pero es lo que es, coste de producción de tonelada de metanol, no sé si nos puedes dar un rango a lo que estáis o lo que vais a producir en la planta de 30.000 y lo que vais a producir en la planta de 100.000, o al menos una diferencia oye, vamos a bajar el precio respecto a las dos plantas gracias a la economía de escala en un 20%, o si nos puedes contar algo. Te voy a dar algo, pero te voy a esquivar la respuesta. O sea, si tú miras a los precios relativamente conocidos de metanol gris hoy en día, estás a unos 300-400 euros por tonelada. Eso es el precio. Luego, si miras a biometanol, que tiene una intensidad de carbono entre 25 y 30 gramos de CO2 por megajoule, pues ya te vas entre 800 y 1000. Si te vas a metanol, los precios que puedes ver en precios públicos y tal, es que es más de 1.200 euros por tonelada. O sea, uno puede deducir un poco los precios de producción son debajo de esos números, suficiente para que te dé un retorno, una rentabilidad. Me has preguntado la pregunta del millón de dólares. No, la pregunta del millón, y nosotros que estamos también en proyectos de metanol, estamos en los mismos rangos de precios, digamos, ¿no? Sí. Al final se junta, al final el hidrógeno es un driver muy importante de ese precio final de metanol, y al final también el precio de la energía, el precio de la electricidad. Exactamente. Sí, pero bueno, llevas ahí 20 años fuera de España, Jaime, pero todavía sabes torear, ¿eh? Eso. Sí. Lo intento. Ha quedado muy bien. Nada, y yo también me quedo con ese coste de 700-800 millones de euros, bueno, incluida la planta de renovable, como bien decías, pero sí, está un poco en línea con lo que conocemos del mercado. Jaime, llegamos ya al final del episodio, que sinceramente se me ha pasado volando, y lo que podemos hacer es emplazarnos, ¿no?, a futuras entrevistas, a futuras llamadas, una vez que esa planta esté operando y podamos preguntarte bien por la de 30.000 o bien por la de 100.000, que ya estará también en el hot commissioning o todavía más allá en ese momento. Y solo por nuestra parte queremos agradecerte un montón que hayas venido, que hayas sido tan transparente y nos hayas contado tantas cosas, y felicitaros a todo el equipo de European Energy, porque de verdad que hace falta gente valiente y empresas valientes, y demostráis que no solo es pues tenerlos bien puestos y echarse hacia adelante, sino que también los réditos están ahí, y que los off-takers y los bancos, cuando ven que algo está bien hecho, pues también se suman, ¿no? Y sois un ejemplo, y por eso también toca daros las gracias. Así que ahora muy buena suerte y que vaya muy bien esos viajes que nos comentabas que tienes, y nos vemos pronto. Bueno, muchas gracias de mi parte. Ha sido un placer, y gracias por la invitación, y bueno, felicitaros también por el podcast, que os escucho desde aquí también. Muchas gracias, y sí, bueno, una vez que estemos en producción y de esto, podemos emplazarnos a otro podcast. Os explico lo que hemos aprendido, que no sabíamos que íbamos a aprender. O sea, what you don't know that you don't know, que se dice en inglés. Exactamente. Estaremos atentos a las novedades que publiquéis. Un abrazo, Jaime. Igualmente, un abrazo. Hasta luego. Y hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy, en el que hemos tenido la suerte de contar con Jaime, que nos ha comentado desde European Energy cómo se están enfrentando a lo que es una de las primeras plantas de producción de metanol renovable a nivel Europa. Esperemos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos capítulos, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras valoraciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.